Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y soy la organizadora y moderadora de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. Espero que me escuchéis todos correctamente. El webinar lo impartirá Fernando Sánchez, que es técnico del departamento de I+D+I de TEA Ediciones y también es autor de diversas pruebas, entre las que se encuentra el Matrices, que es una de las 2 pruebas de las que hablará hoy en este webinar de hoy, en el que también pues, hablaremos de la inteligencia, de la importancia de su evaluación y de estas 2 últimas pruebas que hemos publicado para su evaluación, que será pues, el Matrices y el factor GR. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas, que serán preguntas escritas, que este apartado lo encontraréis a vuestra derecha y podréis pedir aclaraciones, consultas o ampliar información o lo que vayáis necesitando. Desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente Fernando. Todas aquellas que no se puedan contestar hoy en directo se irán respondiendo por correo electrónico en los próximos días, porque vuestros comentarios pues, nos quedan registrados. Así que, sin más, Fernando, te doy paso ya cuando quieras. Muy bien. Pues hola, buenas tardes a todos los que me escuchan desde España y buenos días a todos los que me escuchan desde los diversos países latinoamericanos que nos acompañan. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros su tiempo y esta tarde de aprendizaje que espero que sea muy útil para todos. Hoy vamos a hablar del Matrices y del factor GR, 2 pruebas para la evaluación de la inteligencia general. ¿Qué es lo que me gustaría que aprendieran? ¿Cuál sería mi objetivo para hoy? Pues 2 objetivos fundamentales. La primera, intentar transmitirles la relevancia de la evaluación de la capacidad cognitiva general y, en segundo lugar, trasladarles pues, un conocimiento ligero, pero más o menos completo, pues de cuál es la estructura, las propiedades y el uso del Matrices, del test de inteligencia general, y del factor GR, el test de inteligencia no verbal revisado. Sin más preámbulos, vamos a entrar con una breve introducción. Que va a pretender responder a una pregunta muy general y que todos a veces pues, tenemos en mente. ¿Es la inteligencia importante? ¿Cómo de importante es la inteligencia? Bien, pues es una pregunta bastante amplia, pero creo que voy a intentar pues, responderla a grandes rasgos a partir de los datos de la investigación. Una cosa está clara, a día de hoy disponemos de una gran cantidad de evidencia en la literatura científica obtenida en distintos estudios metaanalíticos realizados tanto en Estados Unidos como en distintos países de la Unión Europea, que nos proporciona una gran evidencia que indica que la capacidad cognitiva general, lo que hoy en día entendemos por inteligencia, tiene una elevada capacidad predictiva del rendimiento laboral y de la eficacia del entrenamiento y de la formación. Los estudios de Smith y Hunter o los de Salgado y Anderson son muy concluyentes en ese sentido. Además, sabemos que esta capacidad predictiva es muy superior a la de otras variables. Smith y Hunter, en su artículo, concluyen que la capacidad predictiva de la inteligencia es mejor que la de cualquier otra capacidad, rasgo o disposición. En este sentido son rotundos. Además, si nos centramos a un nivel más concreto, en los test de inteligencia, también sabemos que la capacidad predictiva de los test de inteligencia es superior a la de otros métodos, teniendo en cuenta que los costes de los test de inteligencia son muy inferiores. De hecho, si vemos esta tabla, vemos como los test que evalúan inteligencia general, factor G, son los que mayor validez predictiva tienen de cara a la predicción del rendimiento laboral y de la formación, 0,51, solo superado por las muestras de trabajo, que son enormemente más costosas de preparar, y que supera a otros métodos incluso mucho más sofisticados, como por ejemplo podrían ser los centros de evaluación, los assessment centers, que ahora están de moda. A su vez, sabemos, la investigación nos indica que la capacidad predictiva de los test de inteligencia depende fundamentalmente de su saturación en G, en lo que llamamos factor G. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de las características concretas del puesto de trabajo, no, la capacidad predictiva, pues eso, que tenga el razonamiento espacial, razonamiento verbal, abstracto, eso contribuye, por supuesto, pero lo que hace realmente, lo que permite predecir el rendimiento laboral es su saturación en G. Les recomiendo encarecidamente la lectura del artículo de Lubisky en ese sentido, que es realmente esclarecedor. Y tenemos claro, así lo deja claro Salgado en el artículo 2003, que
esta capacidad predictiva también es diferencial. A mayor complejidad del trabajo, de la formación, mayor es la capacidad predictiva de los test de inteligencia. En el ámbito laboral, para la predicción del rendimiento, sabemos que cuando los puestos son de alta complejidad, los test de inteligencia que evalúan factor G tienen una elevada validez predictiva, que llega hasta el 0,64. Cuando los trabajos, los puestos son de complejidad media, es de 0,53, y en los puestos de baja complejidad se queda en 0,51, lo cual es bastante elevado. Esto también es similar en el ámbito de la formación. Cuando nosotros vemos el éxito que va a tener la formación a lo que van a recibir los empleados, vemos que si esa formación es compleja para puestos técnicos y que requiere una capacitación y una demanda cognitiva elevada, la capacidad predictiva de los test de inteligencia alcanza el 0,74. Cuando la complejidad de la formación es media, alcanza el 0,53 y cuando es de baja complejidad, el 0,34. La conclusión en este sentido es clara. Ellos dicen, Salgado en su artículo dice, una implicación inequívoca es que los profesionales de selección de los distintos países de la Unión Europea, esto fue un estudio encargado por la Unión Europea, pueden usar con confianza los indicadores de G en distintos grupos ocupacionales. Es decir, la evaluación de la inteligencia no solo es útil y predictiva para los puestos con una elevada demanda cognitiva, sino también para los que tienen menos. Para todos los grupos ocupacionales, la capacidad predictiva de inteligencia es bastante elevada. Pero esta capacidad predictiva no se limita solo al ámbito laboral o de los recursos humanos. Vemos que también se observa en el ámbito académico, en el ámbito educativo. En un artículo, un metaanálisis publicado por Bettina Roth recientemente, en el año 2015, un metaanálisis que incluía 240 muestras y más de 105.000 participantes en total, encontraron que la inteligencia se considera como el predictor más robusto del rendimiento escolar. Ellos encontraron una correlación a nivel poblacional de 0,54, lo cual es elevadísimo. En las conclusiones de este metaanálisis, ellos indican claramente que los resultados de nuestro estudio demuestran que la inteligencia tiene una influencia sustancial en las calificaciones escolares y, por lo tanto, puede considerarse como una de las variables más influyentes, si no la más influyente, en este contexto. Es decir, la capacidad predictiva de la inteligencia es una de las variables más importantes de cara a predecir cuál va a ser el éxito en el rendimiento escolar de nuestros alumnos. Esta capacidad predictiva en el ámbito educativo de la inteligencia vemos que también es diferencial en función, en este caso, de los cursos escolares. Y vemos que mientras que en las etapas más tempranas, en básica, lo que sería educación primaria, la correlación entre los test de inteligencia y el rendimiento académico suele estar en el rango entre 0,50 y 0,70. En este metaanálisis obtenían valores entre 0,54 y 0,58. Esta capacidad predictiva se modera un poco más, entre 0,30 y 0,50, cuando ya vamos a etapas posteriores, en secundaria y bachillerato, en 0,43, y es algo menor en los universitarios. No obstante, también observamos que la inteligencia, las medidas de inteligencia general correlacionan 0,50 con el número de años de escolarización en los alumnos. Los adultos, perdón. Entonces, estos resultados pues, se observan en muchos artículos, en distintos tipos, son bastante consistentes. Nos hacen ver una idea de la importancia de los test de inteligencia. ¿Por qué G? ¿Por qué la inteligencia, el nivel de actitud general, la inteligencia general es tan importante? Bueno, pues no es nada misterioso, porque esta actitud está relacionada con la capacidad general para resolver problemas, razonar con contenido abstracto, manejar información compleja, enfrentarse con éxito a situaciones novedosas o poco estructuradas. Pues como ven, todos estos son aspectos que son muy relevantes para el rendimiento en una amplísima variedad de tareas, de todo tipo, sea cual sea su contenido. Estos procesos son relevantes para todo tipo de tareas y particularmente en aquellas que exigen más demanda cognitiva. No son tareas que ya hemos aprendido, sino tareas novedosas que tenemos que aprender porque son complejas y no sabemos cómo hacerlas. ¿Y por qué G es el mejor predictor? Bueno, pues es sencillo, porque nos ofrece una gran validez a muy bajo coste. Los test de inteligencia son uno de los métodos de evaluación más económicos y más desarrollados, con lo cual nos ofrece una gran eficiencia a la hora de evaluar este predictor. Además, G es el predictor más investigado durante el último siglo. La inteligencia, su estructura, su definición, es uno de los aspectos que ha estado presente desde el inicio de la psicología científica. Además, sabemos que G predice tanto el rendimiento laboral como el éxito en la formación, lo cual es un aspecto muy importante para las empresas. Y por último, el significado del constructo de inteligencia es mucho más claro que el de cualquier otro predictor. Por ejemplo, que la motivación, que las actitudes,
que la inteligencia emocional incluso. Nosotros hoy en día sabemos muy bien qué es la inteligencia. Desde que apareció a finales del siglo XX la teoría CHC de Cathal Carroll, que es una teoría que ha aglutinado, que ha integrado muchas de las teorías previas, realmente los investigadores han tenido o hemos tenido una idea bastante clara de cuál es el contenido y cuál es la estructura de la inteligencia. Hasta el punto de que, como pueden ver ustedes en este gráfico publicado por McGrew, llegamos a saber cuáles son los distintos componentes, procesos específicos de cada una de las aptitudes que a su vez contribuyen a G. Ellos, McGrew, que es uno de los investigadores que más ha contribuido al desarrollo de esta teoría, pues lo ha llamado la tabla periódica de las aptitudes intelectuales, para que se haga una idea del conocimiento tan preciso que llegamos a tener hoy en día. A rasgos generales, la teoría CHC de inteligencia se resume en plantear tres niveles, tres estratos que se llaman. Un estrato general, el estrato 3, que está en la cúspide, que es G, el factor general de inteligencia. A este factor general contribuyen otros aspectos más específicos, que serían las aptitudes intelectuales, que pueden ser la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, el factor de visualización o la velocidad de procesamiento. Cada uno de ellos tiene una contribución diferencial a G. Por ejemplo, el que mejor predice G pues suele ser la inteligencia fluida. Y luego en el estrato 1 estarían los procesos, los factores específicos que contribuyen a cada una de estas aptitudes intelectuales. Por ejemplo, para la inteligencia fluida tendríamos los factores de inducción, de razonamiento secuencial, etcétera, que como pueden ver, voy a ir hacia atrás, como pueden ver, en GF, en la inteligencia fluida, pues tiene que el factor de inducción, de razonamiento general y de razonamiento secuencial. Como ven, la idea que les quiero transmitir es que hoy en día tenemos un conocimiento muy preciso de qué aspectos y qué procesos estamos evaluando con nuestros test de inteligencia. Y en este punto entramos ya, después de esta breve introducción, en el matrices, en la descripción del matrices. Matrices es una prueba que publicamos en el año 2005, es una prueba bastante reciente, los autores son pues, Pablo Santamaría, Francisco José Abad y yo mismo. Y vamos a ir haciendo un breve recorrido sobre estos contenidos, qué es, cómo se ha desarrollado y cómo se aplica, corrige e interpreta. En primer lugar, ¿qué es el matrices? Bueno, pues el matrices es una prueba, es un test para la evaluación del factor G o inteligencia general, que ya hemos visto, de una forma un poco ligera, pero ya hemos visto a qué nos referimos. Vamos a ir a ese factor general que está en el estrato 3, en la cúspide del modelo de la teoría CHC. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de indicadores concretos que son matrices. ¿Por qué las matrices? Porque son una de las tareas que mejor permiten evaluar la inteligencia fluida, y la inteligencia fluida sabemos que es uno de los factores que mejor predice el factor G. ¿De acuerdo? Está basado, por tanto, en una evaluación no verbal de la inteligencia. Vamos siempre a buscar a evaluar inteligencia fluida. Es una prueba muy fácil y muy sencilla de aplicar, como vamos a ir viendo más adelante, que se puede aplicar tanto de forma individual como de forma colectiva. Requiere aproximadamente unos 45 minutos de aplicación cuando se aplica con tiempo, pero existe la posibilidad, puesto que es una prueba de potencia, de aplicarla sin tiempo límite. Más adelante veremos las recomendaciones en ese sentido. Es una prueba bastante breve, habitualmente los niños suelen acabarla en torno a los 30 minutos, 35, aunque nosotros hemos fijado un tiempo de 45 minutos para que se adecue a los horarios del ámbito pues eso, educativo fundamentalmente. Y un aspecto muy destacado es que tiene un rango de aplicación realmente amplio. Permite evaluar con una misma prueba desde los 6 hasta los 74 años. Es decir, hacemos una cobertura del ciclo vital muy, muy amplia. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del matrices? Bueno, la finalidad de matrices es la evaluación de la inteligencia y de los aspectos cognitivos o de razonamiento. ¿Fundamentalmente para qué usos? Pues para la detección de altas capacidades o el talento, la detección de discapacidad intelectual o cualquier otros usos a los que se pueda, pues eso, en la evaluación psicopedagógica, como podría ser la orientación, para la selección de personal, por supuesto. También se puede utilizar en clínica y en forense para detección de deterioro cognitivo, para muchísimas utilidades y, por supuesto, para investigación. Como les decía, el rango de aplicación del matrices es muy amplio, cubre desde los 6 hasta los 74 años y nosotros, a diferencia de otras pruebas en las que se utiliza un mismo repertorio de ítems para todas las edades, nosotros hemos optado por establecer un sistema de 6 niveles diferentes, de 6 cuadernillos diferentes, con pocos ítems
y muy ajustados a los niveles de actitud propios de cada una de las edades. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es realizar una evaluación mucho más precisa, una mejor evaluación porque estamos utilizando un conjunto de ítems mucho más adecuados y adaptados a cada uno de los niveles y, por supuesto, vamos a requerir menos tiempo de aplicación porque es un conjunto menor de ítems. Para que se hagan una idea, aquí en esta gráfica pueden ver ustedes lo que se llaman funciones de información de cada uno de los 6 niveles de matrices. Las funciones de información, no quiero asustarles, sencillamente nos indican la precisión del test en cada uno de los niveles de aptitud que se están evaluando. Los test no son igualmente precisos, un test no es igualmente preciso para evaluar niveles bajos, niveles medios o niveles altos. Esto lo sabemos y se puede valorar a través de las funciones de información de la TRI. Con otros acercamientos no se puede hacer. En el caso de matrices, ¿qué hemos hecho? A partir de esta información que teníamos de los distintos conjuntos de ítems, hemos ido adaptando cada uno de los niveles para que fuera máximamente preciso, máximamente informativo para aquellas poblaciones a las que está destinado. Por ejemplo, el nivel A está destinado para los niños de primero de primaria, que son 6, 7 años. Aquí está su nivel medio. Como pueden ver ustedes, lo hemos ajustado perfectamente para tener la máxima precisión justo en el nivel donde la necesitamos. Lo mismo ocurre en el nivel B, que es para segundo y tercero de primaria, pues vemos que la máxima precisión lo tenemos justo en los rangos medios, y así ocurre con lo mismo. Esta estrategia de dividir todo el banco de ítems en 6 niveles diferentes nos permite hacer esto, ajustar la evaluación a cada una de las poblaciones a las que está destinado cada nivel. A su vez hay una característica muy destacable del matrices, y es que estos niveles, estos 6 cuadernillos diferentes que tenemos, son intercambiables. Es decir, cualquiera de los niveles está destinado a una edad. Por ejemplo, el nivel D está destinado a los niños de primero y segundo de secundaria. Y vamos a poder evaluar a un rango muy amplio de actitudes de niños, desde menos 2,5 desviaciones típicas hasta más 2,5. Es decir, vamos a evaluar con precisión a la inmensa mayoría de los niños de ese nivel. Pero si tuviéramos casos en los que el nivel intelectual, el nivel cognitivo estuviera muy por debajo o muy por encima de lo que le correspondería por edad, nosotros podemos usar otro nivel de matrices para hacerlo, porque son intercambiables. Entonces, en un caso de un niño, por ejemplo, con muy altas capacidades, nosotros podríamos optar por usar el nivel E o incluso el nivel F, independientemente de la edad o del curso que le correspondería. Esto es una ventaja muy destacable que nos permite hacer evaluaciones fuera de rango. Antes de continuar explicando distintos aspectos de matrices, creo que lo mejor para ir conociendo el matrices es practicar un poco. Entonces les voy a presentar uno de los ítems. Un ítem muy sencillo, del nivel A, el nivel que está destinado a los niños de 6 a 7 años. Aquí deberían ver entre las opciones que hay, la A, B, C, D o E, cuál es la que completaría mejor el dibujo sustituyendo el interrogante. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, en este caso no les dejo mucho tiempo porque es bastante sencillo. La opción correcta, Esto es un ejemplo del tipo de razonamiento que vamos a pedir a los niños más pequeños o más bajos. Luego iremos viendo cómo otros ítems van siguiendo otro tipo de razonamientos más complejos. Bueno, una vez que hemos visto qué es el matrices, vamos a hacer un rápido recorrido acerca del origen y el desarrollo de la prueba, que nos va a permitir entender mucho mejor sus características. Vale. En primer lugar, vamos a ver el contexto en el que surgió y después cómo hemos ido abordando los distintos objetivos, los métodos y los resultados que hemos obtenido. Para entender el desarrollo de matrices es fundamental saber cuál es el problema al que nos encontramos, cuál es el contexto en el que nosotros decidimos iniciar un proyecto de este tipo. Y es un contexto muy concreto. Nosotros habíamos visto, como han visto ustedes, que la evaluación de la inteligencia es algo muy relevante, tiene una enorme capacidad predictiva y podemos hacerlo realmente bien. ¿Pero qué ocurría? Que observamos que una de las pruebas de referencia en el área, como es el test de matrices de Raven, que es uno de los test más utilizados a nivel internacional para este tipo de evaluaciones, pues realmente presentaba bastantes limitaciones para su uso. Limitaciones que afectaban tanto a sus ítems como en concreto a la adaptación española de esta prueba del Raven y a la seguridad y protección del test en su conjunto. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Uno de los problemas que nos encontramos con los ítems del test de Raven era que, no sé si ustedes lo saben, pero fueron creados en la década de 1930 y 1940. La primera edición del Raven fue publicado en 1938 y desde entonces los ítems han permanecido inalterados. ¿De acuerdo? Esto significa que los ítems fueron diseñados para personas como la que pueden ver ustedes en la imagen.
Esos ítems fueron diseñados para evaluar a estas personas, que podían ser perfectamente nuestros abuelos y seguramente pues, nuestros padres. Esto en sí no es un problema, porque hay pruebas que son clásicas, como puede ser el test de Stroop, que siguen siendo perfectamente válidas y fiables a día de hoy y son válidas. Lo que ocurre es que en las pruebas de inteligencia hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que es el conocido efecto Flynn. No sé si lo conocen ustedes, os lo explico rápidamente. El efecto Flynn. Flynn es un investigador que recogió series históricas de los resultados de distintos test de inteligencia en distintos países del mundo en las últimas décadas, de los años 40 en adelante. ¿Y qué observó? Pues que aproximadamente cada 10 años la inteligencia promedio en términos de CI, en el CI total, se iba incrementando aproximadamente unos 4 años. Esto significa que cada década las poblaciones son como 4 puntos de CI más altas, más inteligentes. Esto, claro, pues nos indica que la trayectoria de los niños en la época en la que fue creado el test de Raven, en 1938, aproximadamente por aquí, pues como ven, la ganancia en puntos de CI es enorme. Pero es que particularmente, esto es en el CI total, cuando nos fijamos en inteligencia fluida, evaluada generalmente con las matrices progresivas de Raven, este salto que hay cada década aproximadamente llega hasta los 7 puntos, con lo cual la desviación que hay entre varias décadas atrás y en el momento actual es enorme, y esto genera un problema cuando utilizamos test muy antiguos. ¿En qué se traduce? En que los ítems que incluye el test de Raven pues generalmente suelen presentar un efecto techo, es decir, son adecuados para evaluar a personas de hace varias décadas, pero hoy en día se nos han quedado un poco obsoletos. Además, conocemos que hay bastantes problemas, han sido publicados, acerca de la dimensionalidad o la presencia de sexo de sesgo debido al sexo, etcétera. Entonces, pues eso, había bastantes problemas con cómo funcionaba el test de Raven en sí. Pero además, en su adaptación al español, concretamente, pues había otros problemas concretos. Por ejemplo, el manual disponible, que muchos de ustedes seguro tendrán, pues tiene unas normas de aplicación, corrección e interpretación, pues es un poco pues, ambiguas, incompletas, confusas, un manual bastante rudimentario. Pero sobre todo, la mayor preocupación nos suscitaba en relación con los baremos. En primer lugar, por la antigüedad, porque como acabamos de ver, derivado del efecto Flynn, es muy importante en la inteligencia tener unos baremos actualizados. Si no me falla la información, los últimos baremos publicados en España sobre el test de Raven son del año 82. Han pasado 3 décadas largas, con lo cual significaría que si estamos evaluando con el test de Raven a niños españoles de hoy en día con los baremos publicados en su momento, podríamos estar acumulando un sesgo, una sobreestimación de en torno a 15 puntos de CI con nuestros casos. A su vez, los baremos pues tienen un problema de presentación realmente. Esto es un ejemplo, estos son los baremos que incluye la versión publicada del Raven. Como ven ustedes, pues son bastante groseros, no permiten matizar mucho, no permiten diferenciar, simplemente por 5, 10, 25, muy poco. Están expresados en CI cuando lo habitual en las pruebas de inteligencia es utilizar, o sea, están expresados en percentiles en vez de CI, como es habitual en las pruebas de inteligencia. Y solo nos permiten llegar, pues si lo traducimos de los percentiles a CI, pues al rango desde 75 a 125, cuando realmente todos ustedes saben que muchas veces las decisiones importantes están justamente pues en el percentil 97, 98, 99, en el percentil 4, 3, 2, 1. Realmente nos dan poca información. Además, si vemos, se agrupan grupos muy amplios, solo hay un baremo para adultos, para todos los adultos. Realmente no nos están dando la precisión que nosotros necesitaríamos. Por último, el test de Raven acumula un problema grave de seguridad y exposición de sus ítems. Es uno de los tests más pirateados y más fácilmente accesibles por Internet. Y esto es un grave problema para las evaluaciones, particularmente en el contexto de los recursos humanos, donde la gente puede tratar de entrenarse, pero también en el ámbito clínico y educativo. Es habitual encontrar, a mí me ha pasado al menos, padres que cuando saben que sus hijos van a ser evaluados en el colegio, acuden a Internet para intentar entrenar a sus hijos y que no salgan tan mal. Si ustedes teclean en Google test de Raven Online, pueden obtener fácilmente casi 11 millones de resultados. Es un test que se conoce en todo el mundo, es muy fácil acceder a él. Pues dado este contexto, donde vemos que una de las grandes pruebas de referencia para evaluar una de las grandes variables, como la inteligencia, pues realmente no estaba cumpliendo los objetivos que creemos que son exigibles, nos decidimos ponernos a trabajar en un nuevo proyecto. Entonces decidimos crear en matrices. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Pues crear una nueva prueba basada en matrices, porque sabemos que es un estímulo muy potente para evaluar la inteligencia fluida. Creamos una prueba que permitiera precisamente una evaluación no verbal de la inteligencia en un amplio rango de edad
y que estuviera optimizada en cuanto a sus propiedades psicométricas, en cuanto a la actualidad y representatividad de sus baremos, que como hemos visto es esencial, que fuera mucho más clara en cuanto a sus normas de aplicación, corrección e interpretación y que tuviera pues, un mejor atractivo estético, sobre todo para los niños más pequeños, pues, para que la tarea fuera más adecuada y más atractiva para ellos y entrar mejor. ¿Cómo lo hicimos? Brevemente. Bueno, antes de entrar vamos a ver otro ítem, a ver qué tal les parece este. Este es un ítem del nivel B, destinado a niños de 7 a 9 años, segundo y tercero de primaria. ¿Qué acción creen que completa mejor la imagen sustituyendo al interrogante? Les dejo unos segundos. Ahora sí que están respondiendo algunos, Fernando? Están diciendo la A. La A. Pues muy bien. En este caso la A es un ítem sencillo, pero como ven ustedes utilizamos unos estímulos más amigables para los niños pequeños de estas edades. Bueno, continuamos. Como les decía, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cómo desarrollamos este proyecto? Pues bueno, en 6 grandes fases. En primer lugar, establecimos todos los objetivos que ya les he ido esbozando y nos pusimos rápidamente a trabajar en el diseño de los ítems. Aquí dedicamos mucho tiempo porque una gran ventaja de utilizar matrices es que conocemos muy bien cómo manipular las reglas, los contenidos que tienen que tener para poder elicitar los procesos que queremos. Podemos combinar distintos tipos de reglas, podemos poner 2, 3, 4, hasta 5 reglas a la vez. Podemos manipular muy bien el contenido de los ítems. Entonces hicimos una tabla de especificación con todas estas combinaciones, cuáles eran más adecuadas para cada uno de los rangos de edad y a partir de ahí, pues eso, creamos un total de 326 ítems. A partir de aquí se inició un proceso de depuración sistemático y muy exigente para quedarnos con un conjunto de ítems óptimos. En primer lugar, se hizo una revisión por parte de expertos en evaluación y en psicometría, que ya nos permitió quedarnos con 300 ítems y modificar algunos de los que se quedaron. Este conjunto de 300 ítems, que es muy amplio, lo probamos en un estudio piloto también con 1.600 niños, adolescentes y adultos, lo cual nos permitió reducir este conjunto inicial a 169 ítems con propiedades realmente buenas y a su vez se hizo una última depuración ya muy exigente, quedándonos con los ítems óptimos, con un funcionamiento muy bueno durante la tipificación, que nos permitió quedarnos con los 124 ítems definitivos que luego repartiríamos en los 6 cuadernillos. Por último hicimos todos los estudios de validación y de fiabilidad que vamos a ir viendo rápidamente a continuación. Vamos a ver los resultados de todo este proceso muy rápidamente, pero para que se hagan una idea de las propiedades. En términos de fiabilidad, de consistencia interna, el matrices, todos sus niveles, es una prueba muy fiable. El alfa ordinal, que es una medida de la consistencia interna, está por encima de 0,90 en todos los niveles y, como pueden ver, en todos los cursos, incluyendo también a los adultos, en todos los niveles, nivel E y el F. El nivel de fiabilidad promedio en términos de consistencia interna es de 0,86 en términos de alfa de Cronbach y 0,93 en el alfa ordinal. Si prestamos atención a la consistencia temporal, lo que habitualmente denominamos TRTs, observamos que con un estudio amplio que hicimos, con 526 personas, un estudio bastante amplio, la correlación entre los dos momentos, entre el primer momento y el segundo momento que aplicamos en matrices, cada uno de los niveles es bastante alta, con el rango del 0,72 hasta el 0,90. Esto, según los estándares habituales, se puede considerar excelente. El promedio es de 0,82. Si pasamos a los apartados de validez, que a mí me parece que son los esenciales para poder valorar la calidad de una prueba, hemos ido haciendo distintos estudios para aportar evidencias de validez del matrices. Y creo que se entiende mejor si se plantean en términos de preguntas. Lo van a ver muy fácilmente. Por ejemplo, si se supone que el matrices, es una buena prueba para evaluar inteligencia y sabemos que la inteligencia tiene un patrón evolutivo muy claro y conocido que va aumentando durante la niñez y la adolescencia, se estabiliza en la juventud y luego va bajando, pues las puntuaciones del matrices deberían seguir esa misma tendencia evolutiva. ¿Qué tenemos? Pues como pueden ver en la imagen, que muestra las puntuaciones de actitud del matrices a lo largo del ciclo vital, desde los 6 hasta los 74 años, vemos cómo estas puntuaciones se ajustan perfectamente a los patrones descritos del desarrollo cognitivo, por ejemplo, por Kauman, por Reynolds, etc. Es decir, esto es una evidencia que avala la validez de matrices. Si el matriz mide bien, es un buen estimador de inteligencia, debería ajustarse a este patrón. Pues vemos que, en efecto, es así, se ajusta. Otra fuente de evidencia podría ser, por ejemplo, si sabemos que el nivel educativo está muy relacionado con el nivel de inteligencia, las personas más inteligentes suelen alcanzar mayores niveles educativos, las puntuaciones de matrices deberían reflejar eso también. ¿Y qué vemos? Pues que en efecto es así.
El matrices muestra diferencias significativas entre las personas, en este caso adultos, con distintos niveles educativos en todos los rangos de edad. Nos permite hacer el gradiente con los distintos niveles educativos en todos los grupos, salvo en el último, que en el medio, pues eso, se nos aglutinan los dos, pero puede discriminar perfectamente a las personas con estudios superiores, que no tienen estudios primarios o inferiores, y las personas con estudios secundarios en general. Esto es otra evidencia que indica que las puntuaciones de matrices son una buena estimación del nivel de aptitud general. A su vez, ¿cómo sabemos si en matrices es una buena prueba para evaluar inteligencia? Bueno, pues si correlacionamos sus puntuaciones con las de otros test de inteligencia, mucho más amplios, con características diferentes, de aplicación individual, etcétera. Para saber y tener una referencia de cuáles son los valores de correlación esperables, les he puesto este extracto en el manual en el que indican pues eso, que los distintos estudios, Ferguson otros, han estudiado la validez concurrente de distintas pruebas de inteligencia, de las más utilizadas, y lo que han encontrado es que la magnitud de los coeficientes de correlación varían entre moderados, 0,40, 0,50, y altos, entre 0,70 y 0,80. Esto es lo que se suele observar habitualmente entre pruebas de inteligencia. Bueno, pues vamos a ver qué resultados obtenemos con el matrices. En primer lugar, correlacionamos las puntuaciones del índice general matrices con el índice general del RIAS, de las escalas Reynolds de inteligencia, una prueba de aplicación individual que incluye distintos indicadores, verbales y no verbales, y obtenemos que la correlación es de 0,64. Una correlación bastante elevada, porque como vemos ahora, está entre moderada y alta. Siendo pruebas con características diferentes, pues parece que correlacionan bastante. También, si la aplicamos junto con el BAT7, la batería de actitudes intelectuales de TEA, ¿qué observamos? Que el índice general del matrices correlaciona 0,69 con el índice G, 0,76 con el índice de inteligencia fluida, con GF, y 0,68 con la prueba concreta de razonamiento, lo cual de nuevo nos está indicando que parece que el índice general de matrices está evaluando los aspectos que pretendíamos evaluar y que evalúan otras pruebas mucho más amplias, mucho más extensas y con muchas más pruebas. También hemos hecho un estudio correlacionando con el BADIG, una prueba muy utilizada en el ámbito educativo, mucho más extensa que el matrices, mucho más compleja, pero que vemos que la correlación entre el índice general del matrices y el índice general del BADIG es de 0,72 y con el índice de razonamiento lógico 0,71. Una correlación, podríamos considerar que está en el rango alto, muy elevado. Algo similar ocurre con el IEGF5 renovado. La correlación en este caso es de 0,72 con el índice de inteligencia general y de 0,76 con el índice de razonamiento lógico. Estos resultados nos indican que parece que las puntuaciones de matrices correlacionan con otras pruebas mucho más amplias y mucho más completas de la inteligencia, ¿de acuerdo? Es una fuente de evidencia que nos indica que las puntuaciones de matrices parece que miden lo que pretendíamos medir. Pero también tenemos otras fuentes de evidencias que en este caso son las diferencias entre grupos. Es decir, si las puntuaciones de matrices evalúan inteligencia, deberían ser capaces de discriminar personas que sabemos que muestran diferencias importantes en esta variable, en inteligencia. Para ello contamos con un grupo de personas con discapacidad intelectual. Eran todos adultos, un grupo bastante amplio de 151 personas, que a su vez pues estaban diagnosticadas, tenían una graduación de la intensidad de la discapacidad intelectual en leve, moderado y grave. ¿Qué es lo que hicimos? Seleccionamos un grupo de comparación de personas que extrajimos de la muestra de tipificación, personas sin discapacidad intelectual, las extrajimos al azar, pero manteniendo exactamente la misma edad, el mismo sexo que las personas de nuestros grupos de estudios con discapacidad intelectual. Y los comparamos. Y que observamos que las diferencias son muy grandes, es decir, se ven mejor. En este gráfico vemos que las puntuaciones matrices no solo son capaces de identificar las personas sin discapacidad intelectual de las personas que sí que presentan discapacidad intelectual, sino que además son capaces de expresar, de reflejar la diferencia magnitud de esta discapacidad en los distintos grupos establecidos. Esto es una fuente de evidencia importante. En el extremo contrario, también debería ser previsible que si evaluamos bien inteligencia, los niños, en este caso niños y adolescentes con altas capacidades, obtuvieran puntuaciones mayores. Para ello contamos con un grupo de 93 alumnos que participaban en la selección para participar en un programa de atención específica a las altas capacidades. Entonces, se les evaluó, de nuevo construimos un grupo de comparación con la misma edad y el mismo sexo de cada uno de ellos y los comparamos. ¿Y qué vimos? Que en efecto las puntuaciones matrices son más altas
en el grupo de sospecha con otras capacidades que en el grupo de comparación, con diferencias de tamaño de efecto muy grandes. Es decir, el Matrices era capaz de identificar este grupo de niños de los que se sospechaba que tenían tal capacidades, lo distinguía del grupo normal general extraído de la muestra de tipificación. Es otra fuente importante de validez, de evidencia de validez. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro ítem. Este ya es un poco más complicado, nivel C, 9-12 años. A ver qué opinan. ¿Hay respuestas, Eva? No. No. Bueno, No. pues bueno, eso porque supongo les resultará fácil todavía. En este caso, la opción correcta es la E. Continuamos. Ya hemos visto qué es en matrices, cómo lo hemos desarrollado, y ya vamos a entrar en cuestiones más concretas. Cómo se aplica, cómo se corrige y cómo se interpreta. La aplicación de matrices es realmente sencilla. En primer lugar, vamos a hacer los distintos pasos. En primer lugar, simplemente hay que seleccionar el nivel que vamos a aplicar. Hay 6 niveles, y esta selección se hace en función de la edad o del nivel educativo de la persona evaluada en el caso de los adultos. Se hace con una tabla como esta. Como vemos, en el caso de los escolares, de los menores de 19 años, en función del curso elegimos qué nivel tenemos que aplicar. Primero de primaria, segundo, quinto, etc. En el caso de los adultos, lo que hacemos es utilizar su nivel educativo. Los adultos con nivel educativo bajo, aplicamos siempre el nivel D. En los adultos con nivel educativo medio, aplicamos el nivel E. Y en los adultos con nivel educativo alto, aplicamos el nivel F. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Estos son los materiales, como pueden ver ustedes. Tenemos, por una parte, los ejemplares que se utilizan en el nivel A y en el B, que son fungibles porque por la edad de las personas evaluadas son niños entre 6 y 9 años. El uso de una hoja de respuestas a lo mejor es complicado para ellos, con lo cual lo que hacemos es que respondan directamente en el ejemplar. Ellos directamente en el cuadernillo responden, anotan sus respuestas. En los más mayores utilizamos cuadernillos reutilizables, que lo que nos permiten es que utilizándolos juntos con la hoja de respuesta, pues podemos reutilizar los cuadernillos y esto supone pues un ahorro en la evaluación. Los niños ya más mayores o los adultos manejan perfectamente este tipo de hoja, que además tiene otras ventajas como que facilita la corrección mecanizada cuando las evaluaciones son colectivas y amplias. ¿Cómo se utiliza entonces? Pues eso, para los más pequeños, nivel A y B, utilizamos un ejemplar, se gasta uno por cada niño. Y en el caso de los niños más mayores y de los adultos, utilizamos el cuadernillo más una hoja de respuestas. A veces, en el caso del nivel B, los niños más mayores, hay niños que por su destreza o porque están más habituados, porque en el colegio se utilizan este tipo de evaluaciones, se puede utilizar tanto ejemplar como con el cuadernillo y la hoja de respuesta. En caso de que haya dudas sobre si lo van a utilizar bien, optamos siempre por utilizar el ejemplar en esta edad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos seleccionado el nivel y entonces decimos, bueno, pues ¿cómo lo aplicamos? Pues es muy sencillo. Podemos hacer dos opciones. O leemos las instrucciones en voz alta, en aplicaciones colectivas o individuales, o también el Matrices dispone de un sistema de aplicación por gestos completamente no verbal. Para los niños o los adultos que tengan muchas limitaciones del lenguaje, porque no conozcan el idioma, porque tengan alguna afectación específica que les afecta el lenguaje y la comunicación, hay un sistema en el que podemos aplicar el Matrices de forma completamente no verbal, por gestos. En el resto de los casos, leemos las instrucciones que, como vamos a ver a continuación, siempre están apoyadas por elementos gráficos que facilitan mucho las explicaciones. ¿Cómo son? Por ejemplo, aquí ven, explicamos cuál es el ítem, decimos, bueno, pues como ves aquí hay un recuadro, que le falta una parte, la parte que falta es una de las que está aquí, hay que pensar cuál es, y una vez que lo sepas, pues simplemente tienes que marcarla en la hoja de respuestas. Como vemos, estos elementos gráficos, estos dibujos, nos van a permitir reforzar todas las instrucciones verbales que estamos dando o nos van a suponer la base de la aplicación gestual no verbal del Matrices. Estas instrucciones han sido adaptadas a las distintas características. Por ejemplo, en los más pequeños utilizamos una fuente enlazada en las instrucciones, porque muchos de los niños, en la mayoría de los centros en España, aprenden a leer con este tipo de fuente. Les facilita la lectura, por tanto. También están adaptadas al formato de respuesta. En los niños más pequeños que utilizan ejemplar, pues responden directamente en ejemplar. En los más mayores que responden con una hoja de respuesta, pues se adapta. También están adaptadas para la edad, para que ellos se sientan más identificados. En los más pequeños, pues ponemos niños, y en los más mayores, los adultos, pues ponemos unos jóvenes. Y también hemos cuidado el uso de, pues eso, del masculino y femenino y la representación paritaria de hombres y de mujeres. A su vez, aparte de las instrucciones, hacemos dos ejemplos específicos para asegurarnos que cuando empiezan la tarea ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer.
Vale, pues una vez que ya hemos dado las instrucciones, ya damos la señal de comienzo y concedemos el tiempo necesario para aplicar la prueba. ¿Cómo es este tiempo? Como ya les anticipaba antes, en las aplicaciones colectivas recomendamos que se apliquen con restricción de tiempo de 45 minutos. El Raven les recuerdo que es una prueba que se aplica sin tiempo. Eso es un problema a veces cuando hay niños que se extienden demasiado y empezamos a consumir ya no una hora de clase, sino dos, etcétera. Eso es un problema. El Matrices, como es una prueba de potencia y ha sido diseñado para soportar esto con la TRI que está debajo, en aplicaciones individuales, en clínicas, si es necesario podemos aplicarlo sin tiempo y no hay ningún problema. El Matrices lo soporta, en el manual se explica más detalladamente este aspecto, pero es importante que lo sepan. Puede aplicarse sin tiempo y en algunos casos, de personas especialmente meticulosas y demás, se pueden hacer aplicaciones incluso de hora y media. Bueno, y por último, pues ¿qué hacemos? Pues ya recogemos todo, verificamos que se han respondido a todos los ítems, que no hay dobles marcas, damos las gracias y finalizamos la aplicación. Entonces nos vamos a la corrección. Pero bueno, antes lo que les quería comentar es que dentro del sistema de corrección de matrices pueden obtener gratuitamente la guía de uso rápido. La guía de uso rápido la pueden descargar y está incluida también en el juego, donde vienen todas las instrucciones para aplicar el matriz. Realmente con este documento y con los cuadernillos ustedes tienen toda la información para aplicar el matriz de una forma muy sencilla. Como les decía, bueno, vamos a pasar antes al último ítem, ya no voy a poner más. Este es un poco más complejo, les voy a dejar un poco más de tiempo. Este es un poco más difícil, ¿no? Bueno, vamos a ir resolviéndolo. En este caso la opción correcta es la A. No sé si han acertado muchos o no, luego lo veremos. Estaban llegando poco a poco las respuestas, pero sí, la mayoría decía la A. Es un ítem fácil del nivel, el primer nivel que utilizamos con adultos, que sean con nivel educativo bajo. Bueno, ¿cómo se corrige en matrices? El matrices se corrige a través de la plataforma de corrección de test de TEA Ediciones, que es teacorrige.com. Muchos de ustedes ya la conocen. Es muy sencillo, es un sistema online muy cómodo donde se introducen los datos básicos, la edad y el sexo del caso, se teclean las 36 respuestas y a partir de ahí el sistema ya lo hace todo. Hace la preselección del baremo, la obtención del CI del percentil, ofrece un perfil gráfico con el margen de error y, muy importante, ofrece de forma gratuita un breve informe interpretativo que nos ayuda a interpretar mejor, a usar mejor la prueba. Vamos a hacer un rápido recorrido como es. Accederíamos a la plataforma TEA Corrige, de este tipo, con su usuario. Dentro de las distintas pruebas seleccionamos la de matrices. Aquí tienen las distintas opciones y simplemente pues, examinaríamos en examinandos, añadiríamos un nuevo caso, incluiríamos el ID, el nombre, los datos, el sexo que nos pide. Seleccionamos el baremo que queremos utilizar, podemos utilizar en función de la edad, del curso o un baremo general. Si utilizamos el baremo por edad, pues simplemente ponemos la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento y ya el sistema va a calcular la edad, etcétera. Indicamos el nivel que hemos utilizado y ya simplemente tenemos que introducir las respuestas a cada uno de los ítems. El sistema ya habrá seleccionado el baremo adecuado y cuando ya terminamos de introducir, obtenemos el perfil de resultados. Así de cómodo, es realmente rápido, realmente sencillo y muy potente, como vamos a ir viendo a continuación. Antes de pasar a la interpretación, quería hablarles pues, específicamente de uno de los aspectos más importantes de matrices, que es los baremos. Los baremos de matrices son bastante actuales, se han recogido a lo largo del 2013 y 14 y 15. Están formados por más de 12.000 personas. En este caso, los adultos es una muestra representativa ajustada en función del censo, en función de la edad, el sexo, la región geográfica y el nivel educativo, de casi 1.800 casos. Y en el caso de los escolares, también una muestra representativa, controlada por tipo de centro, edad, etcétera, región, con más de 10.000 alumnos. Esto implica que los baremos se han obtenido pues, por curso con más de 400, entre 450 y 1.100 casos por cada curso. Esto nos ha permitido establecer baremos en tramos de 4 meses en los más pequeños, desde los 6 hasta los 18 años, y a partir de los 19 en grupos de 5 años, con lo cual son baremos mucho más precisos. ¿Por qué tanta precisión, dirán ustedes? ¿Por qué es necesario grupos tan pequeños de 4 meses? Bueno, pues como vemos en la curva que antes ya veíamos, la progresión
del nivel de aptitud general en los más pequeños es realmente rápida. La diferencia entre los 6 y los 7 años, por ejemplo, es enorme. Mientras que en los más mayores, entre 20 y 24 años, vemos que apenas hay diferencia. Por eso es necesario utilizar baremos muy precisos en grupos muy pequeños en este tramo y luego podemos utilizar baremos más grandes. ¿Cómo se interpretan matrices? Bueno, pues este es el informe de resultados que nos va a ofrecer el sistema de corrección. Es un informe bastante sencillo, bastante claro, organizado en 3 partes. Una primera parte donde tenemos las puntuaciones, una segunda parte donde tenemos el perfil gráfico donde se representan las puntuaciones y por último pues el informe donde se comentan distintos aspectos y se comentan los resultados concretos obtenidos de la evaluación. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. ¿Qué puntuaciones ofrece el matrices? El matrices solamente ofrece una puntuación. La puntuación que hay que interpretar es la puntuación del índice general. Es esta. Hay otras puntuaciones, número de aciertos, la PA, pero que son puntuaciones accesorias. Lo importante es siempre interpretar el índice general del matrices. ¿Y qué significa este índice general? Bueno, pues el índice general de matrices, ¿qué permite obtener? Pues eso, evalúa la capacidad de la persona para comprender y relacionar ideas complejas, trabajar eficientemente con contenidos abstractos, extraer conclusiones lógicas, resolver problemas novedosos y aprender en nuevas situaciones. Refleja su destreza para extraer y realizar procesos de deducción e inducción, comprender y establecer relaciones, distinguir características relevantes y superficiales y realizar distintas operaciones mentales empleando intensamente la memoria de trabajo. Esta puntuación se relaciona con el potencial de aprendizaje y con el rendimiento académico y profesional, muy importante, especialmente cuando se aplica a tareas complejas que requieren una elevada demanda cognitiva y que implican la manipulación mental, la incertidumbre y la novedad. Igualmente puede considerarse una medida de la destreza para aprender e integrar nuevos conocimientos y destrezas. En el manual encontrarán una descripción mucho más detallada de lo que significa el índice general, lo que significan las puntuaciones altas y bajas, pero ya tienen una idea de lo que es. Como vemos, en cuanto a las puntuaciones del IGE, se ofrecen 2 puntuaciones diferentes del IGE, expresado en una escala CEI y en una escala percentil. Arriba vemos que el IGE se expresa en una escala, como hemos dicho, CEI, que es lo que se representa en el perfil de puntuaciones con los distintos rangos cualitativos para la interpretación. ¿Y qué significa que el índice general de matrices esté expresado en una escala CEI? Un término que muchas veces es un término un tanto polémico. Pues voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible para evitar confusiones. Simplemente la escala CEI es una escala de medida, es una forma de expresar cómo de cerca o de lejos está el rendimiento de una persona en el test comparado con una muestra de referencia. Habitualmente es un término muy polémico, pues se llamaba cociente intelectual, por la fórmula que se obtenía, pero hoy en día todas esas connotaciones ya las ha ido perdiendo. Simplemente es una forma de expresar una métrica de las puntuaciones. Y se puede utilizar tanto en test de inteligencia como en otros muchos test, simplemente. ¿Qué características tiene una escala de medida CEI? Pues lo que decíamos es, ¿cuánto se aleja o se acerca la ejecución de la persona que ha evaluado con respecto a la muestra de comparación, respecto al baremo? ¿Qué características tiene la escala CEI? Pues que tiene una media 100. Por tanto, pongo que la ejecución media del grupo de comparación va a ser 100. Entonces ya puedo comparar dónde está la ubicación de la persona que he evaluado. Y tiene una desviación típica de 15, lo cual nos indica pues esa medida de dispersión, como de lejos está de esta media. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué significa que, por ejemplo, un niño que yo he evaluado ha obtenido un CI en el IGE del matrices, un CI correspondiente a 70? ¿Qué significa esa puntuación? Pues sencillamente significa que está a 2 desviaciones típicas de la media, o lo que es lo mismo, que su rendimiento en el test es superior solo al del 2,3% de la muestra de comparación. Por ejemplo, si un niño obtuviera una puntuación en el IG de 85, una puntuación de CI 85, ¿qué significaría? Que está a una desviación típica de la media, o lo que es lo mismo, que su rendimiento en el test está por encima del 15,9%, que sería toda esta parte de la muestra de referencia. Lo mismo, ¿qué significa cuando tenemos un CI 100? Pues que nuestra puntuación está en la media. Comparado con nuestra muestra de referencia, con personas de mi misma edad, pues mi ejecución es la correspondiente al percentil 50. Lo hago como la media. Y el famoso CI 130, que se utiliza muchísimo en altas capacidades y demás, pues ¿qué significa? Pues simplemente significa que la ejecución de ese niño en el test
su rendimiento es superior al del 97,7% de la muestra de comparación. Eso es lo que significa una escala de CI. No tiene mayor trascendencia que esto. Es una comparación, una referencia con la muestra normativa. Bueno, ya hemos visto, por tanto, que lo que hay que interpretar es el índice general de matrices expresado en una escala CI, que es lo que se representa, que también tenemos el percentil equivalente, lo cual puede ser mucho más útil para trasladar, por ejemplo, información a los padres, a personas que no sean profesionales, pueden entender mejor los percentiles, pero aparte, en el perfil de puntuaciones tenemos el intervalo de confianza, es decir, en el matrices, igual que en cualquier otra prueba de medida, la medición no es precisa al 100%, siempre hay un margen de error. Esto ocurre en todas las pruebas, lo que pasa es que muchas de ellas no se informan. Nosotros consideramos que es muy importante, debido a que con las puntuaciones de los test se toman decisiones muy importantes, que los profesionales sean conscientes de que siempre hay un margen de error en torno a la estimación que estamos haciendo. Y creíamos que era importante ponerlo aquí. Lo proporcionamos tanto en términos numéricos como en la representación que hacemos. Entonces sabemos que esto es un rango. Sabemos que la puntuación real de la persona evaluada va a estar en este rango con un 90% de probabilidades. Cuando este nivel de error es muy superior, porque hay evaluaciones en las que la persona pues, ha respondido con más inatención, no ha prestado atención, no ha entendido bien, o cuando hemos aplicado un nivel que no era adecuado para el niño porque era demasiado fácil o demasiado difícil, lo que el sistema va a detectar es que el nivel de precisión baja y nos va a avisar. Es una de las novedades importantes que tienen matrices. Incluirá un párrafito de este tipo diciéndonos que es posible que las puntuaciones, o sea, que los ítems que están aplicados sean demasiado fáciles, demasiado difíciles, y nos recomendaría utilizar un nivel superior o inferior. Es una ventaja bastante importante. Aparte de esto, que este repaso rápido que hemos visto, en el manual de matrices hemos dedicado un esfuerzo importante a abundar precisamente en las normas de interpretación, indicando pues eso, buenas prácticas del uso de los test de inteligencia, cómo interpretar correctamente una puntuación, qué significa y qué no significa, qué significa una puntuación alta o una puntuación baja y qué implicaciones tiene para la evaluación o la intervención, cómo continuar o completar la evaluación a partir de los resultados de matrices y se han incluido varios ejemplos ilustrativos que nos permiten pues, ver mejor la potencia de la prueba. Llegados a este punto, hacemos un cambio y vamos a hacer un pase más rápido por el factor GR, otra de las pruebas que queríamos hablar con todos ustedes, compartir con ustedes, que es el test de inteligencia no verbal revisado, es una prueba clásica, muy conocida, de Cater, y en esta versión ya es la versión de Bayes también, y que la adaptación en español ha corrido a cargo del Departamento de I+D de Ediciones y en concreto ha sido liderado por David Arribas. ¿Qué es el factor GR? Bueno, pues es una prueba, igual que el matriz, es una prueba para la evaluación del factor G o de la inteligencia general. En este caso, a diferencia del matriz, está basado solo en un tipo de estímulos, que eran matrices. Aquí hacemos una evaluación más amplia, utilizamos distintos tipos de indicadores, todos ellos no verbales, y utilizamos 4 tareas diferentes. También vamos a poderla utilizar tanto de forma individual como de forma colectiva, esto es una ventaja importante. Y podemos evaluar a escolares desde los 8 hasta los 18 años y adultos de distintos niveles educativos. Requiere aproximadamente unos 41 minutos de aplicación, teniendo en cuenta las instrucciones que quedan previamente, las instrucciones de cada una de las tareas, y el tiempo de trabajo efectivo, el tiempo que realmente están trabajando los niños o los adultos en las tareas, son unos 18 minutos. Es una prueba con el tiempo pautado, lo cual pues, nos permite ajustarla mucho mejor pues, a los requerimientos administrativos que a veces hay en determinados contextos. Vamos a ver rápidamente cuáles son estas 4 tareas que incluye, cuáles son estos 4 test. Pues el primer test que utiliza se denomina serie. En aquí pueden ver los ejemplos que se utilizan. Es una tarea clásica pero muy potente, en la que la persona simplemente tiene que incluir una serie de figuras y la tarea consiste en averiguar cuál de las 5 figuras del lado derecho seguiría la serie. En el primer caso, pues vemos que es una línea horizontal que es creciente, pues en este caso la opción A es la que continuaría mejor esta serie, las demás no la continuarían. En el segundo ejemplo vemos pues, que hay una alternancia hacia el lugar en el que apunta cada una de estas curvas, por lo tanto la opción correcta en este caso sería la C, que es la que continuaría esta alternancia. La segunda prueba que incluye el factor GR es la prueba de clasificación, que es una prueba bastante interesante. ¿En qué consiste? Pues en cada uno de los ejercicios hay que averiguar cuál de las 5 imágenes que se presentan en cada fila es diferente de las otras 4. Es decir, hay que identificar cuál es la figura que no encaja. Es una prueba muy interesante que da mucho juego y que es muy, muy entretenida, porque hay que ir analizando todos los elementos para identificar cuál es el elemento diferencial. En este caso,
Todos son líneas horizontales menos la D, que es una línea vertical. O en este caso, con ejemplos muy obvios, pues todas son blancas, pero hay una que difiere en color, que es negra. El tercer tipo de tareas que incluye, pues una prueba pues, que es de matrices, porque ya les hemos comentado antes, en la primera parte de la intervención, es uno de los mejores estimadores del factor G. Son las pruebas basadas en matrices. En este caso utiliza matrices 2x2 al principio, en los niveles más bajos, y luego va aumentando el nivel de dificultad y utiliza matrices de 3x3. La tarea es muy similar a la que hemos visto en el matrices, no voy a entrar más. Y si me detengo un poco más en la última, que a mí me parece muy, muy interesante, que es la prueba de condiciones. En esta prueba, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eso, hay que fijarse en el punto negro que aparece en la parte izquierda y averiguar cuál de las 5 figuras de la derecha podría dibujarse el mismo punto de manera que se cumplan rigurosamente las mismas condiciones que la figura de referencia. Es decir, lo que hay que analizar es esto, el punto aquí dibujado está dentro del círculo, pero fuera del cuadrado. Entonces hay que analizar cuál de estas opciones cumpliría esa circunstancia. Entonces solamente en la opción C, si dibujara el punto aquí, se cumpliría que el punto está dentro del círculo y fuera del cuadrado. En el segundo ejemplo, pues es algo similar. El punto aquí está dentro del óvalo y por debajo de la línea y vemos que de todas las opciones posibles, en la única en la que podríamos dibujar un punto con las mismas condiciones sería en la B, que estaría dentro del óvalo y debajo de la línea. Estos son simplemente los ejemplos, una tarea muy entretenida, pero luego da mucho juego porque se va complicando enormemente y hay que hacer muchas hipótesis, hay que hacer muchas comprobaciones. Es una buena evaluación. ¿Qué cambios implica el factor GR? Porque esto es la versión revisada con respecto a sus antecesores. Bueno, la versión previa del factor G, pues eso, eran los factores, el factor G, las escalas 2 y 3. Entonces, la nueva versión, el factor GR, viene a sustituir a las escalas 2 y 3 del factor G previo, que estaba publicado en España. De esta manera tenemos una única escala para cubrir lo que antes necesitamos con varias pruebas diferentes. Entonces, es una ventaja destacable. A su vez, para poder hacer esto, y también en relación con lo que veíamos antes, de aumentar el techo de la prueba y que tener un conjunto de ítems más adecuados al nivel de aptitud de todo el rango que evalúa, se ha aumentado el número de ítems de cada una de las 4 pruebas. Es decir, tenemos nuevos ítems en la parte superior de cada una de las pruebas, lo que nos permite elevar el techo y hacer una evaluación más precisa de los niveles altos. Por supuesto, y esto es un aspecto fundamental en todas las pruebas de inteligencia, como iré destacando, la actualidad de los baremos. Las pruebas de inteligencia, los baremos de las pruebas de inteligencia, es muy importante que estén actualizados. Entonces, en el caso del factor GR, se ha hecho un importante esfuerzo por disponer de unos baremos amplios, actuales y representativos. En el caso de los escolares, son casi 3.000 niños, muestras controladas en función del tipo de centro, de la edad, etcétera, y en el caso de los adultos, de casi 2.000 adultos, también muestra controlada. Se dispone ya desde el lanzamiento, va a disponer de baremos específicos para México, con una muestra de casi 6.000 personas, de adultos y de niños, muy importante, lo cual es un aspecto destacado. Por supuesto, se ha hecho un rediseño completo de la prueba, de los materiales para hacerlo más cómodos, tanto para el profesional como para las personas que lo responden. Y se ha incluido un sistema de corrección online muy similar al que hemos ido viendo a lo largo de matrices, en el que simplemente hay que teclear las puntuaciones y ya directamente el sistema nos calcula todas las puntuaciones y nos proporciona un informe interpretativo para poder obtener esta idea más completa y más precisa de cuáles son los resultados. Haciendo un muy rápido resumen de las propiedades del factor GR, pues tiene muy buenos índices de fiabilidad, en todos los casos inferiores a 0,88, es más bajo, salvo una prueba en un grupo de edad que es 0,88, en todas las demás está 0,90, por encima de 0,90. Los indicadores de fiabilidad TRT en el rango de 0,74 a 0,77, también muy elevado. Y en el manual se han incluido múltiples indicadores, evidencias de validez, pues validez interna relacionada con la estructura de la prueba, intercorrelaciones, análisis factorial confirmatorio, la invarianza, como distintas evidencias de validez externa, pues con relación con la edad, con las calificaciones, nivel educativo, etcétera. Es una prueba que tiene un sólido apoyo porque se ha utilizado no tanto de la adaptación española, sino de otros muchos países donde está disponible. ¿Para cuándo? Esto es una prueba que está ahora mismo en la fase final de publicación. Ya está terminada, ahora mismo simplemente está en la fase de revisión del manual y saldrá probablemente en septiembre de 2017. Estará muy brevemente disponible, es una alternativa muy buena porque es una prueba
muy, muy clásica, pero muy cómoda, muy fácil de aplicar y con muchísima solidez en cuanto a la evaluación. Y por mi parte nada más. A partir de ahora el turno es suyo y quedo a su disposición para resolver todas las dudas y comentarios que quieran plantear. Pues lo dejamos aquí, Fernando. Vale, perfecto. Así Pues muchísimas gracias a que todos. muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Vale, hasta luego.